Arqueología por teléfono, un espacio para pensar en la arqueología en general y en la arqueología urbana en particular, ¿no? Así que bueno, vamos. Uno podría preguntarse qué diferencia hay entre los objetos actuales que usamos todos los días y los arqueológicos. Bueno, la respuesta a esto a veces parece muy sencilla. Y bueno, son objetos que ya no sirven más, están rotos. Por más que sea una taza o un plato, fue arrojado porque está roto, la botella está rota, ya no se puede usar, etc. La segunda respuesta es un poco más dura. La gente que usó esa taza rota que encontramos en el basural, o que comió el asado cuyos huesos encontramos en la tierra, está muerta. O sea, está muerta, falleció, ya no está con nosotros, y bueno, es una cuestión que la arqueología medio como que elude el hecho de la muerte, pero la muerte está. Vamos a hablar en algún momento de esto también, pero bueno, estamos acá. Pero pasa algo interesante también, mucho más sutil. Si hablamos de historia, por ejemplo, el historiador toma los documentos y dice, bueno, vamos a analizar el rol del Estado en la ciudad X, a ver cómo funcionaba la municipalidad. Toma la legislación, los documentos, o sea, los testimonios escritos, los diarios, bueno, y los analiza, los combina en lo que en la ciencia se llama heurística, o sea, armar una investigación y cómo se desarrolla una investigación. Los articula, medio que los arma, y dice, bueno, el Estado municipal en la ciudad de X estaba gobernado por 4 familias que, bueno, hacían las leyes a su conveniencia. Bueno, algo que nadie sospechó nunca, ¿no?, de este tipo de cosas, pero bueno, el historiador es así. Son gente que critica y que pone de relieve este tipo de anormalidades en las santas municipalidades del mundo, ¿no? Pero bueno, más allá de estas ironías, yo creo que los historiadores trabajan documentos. Pueden ser fotos, pueden ser escritos, leyes, censos, testimonios, la prensa escrita. Bueno, entonces ese tipo de material articulado, unido, combinado, genera lo que se suele llamar un artículo de investigación, en la cual se plantea a lo mejor una hipótesis, que era esto de las familias, por ejemplo. Se plantea una hipótesis, a lo largo del artículo se desarrolla la hipótesis y bueno, al final dice, viste que yo tenía razón, y se confirma la hipótesis mediante ese argumento que está en el artículo científico. Pero bueno, la arqueología no trabaja tan así. La arqueología trabaja con lo que hay, pero en el suelo, algo totalmente aleatorio. Imaginemos que nosotros querramos encontrar cómo se forma una familia en el siglo XIX en función de 4 tazas muy pobre, en un lugar muy pobre, donde solamente encontramos esas 4 tazas y un pedazo de hueso. O sea, y bueno, después veremos a ver si eso es un sitio arqueológico o no. Eso es para un podcast posterior. Pero sí resulta muy difícil encontrar eso que encuentra el historiador, que lo encuentre el arqueólogo o la arqueóloga. O sea, no es lo mismo un cuerpo de leyes que están en los digestos, que es muy difícil que se pierda uno, muy difícil porque están hechos para no perderse. Es más fácil que se pierda un artículo diario, por ejemplo. Entonces, pero sí en la arqueología, en el suelo, se pierde casi todo. O sea, seamos sinceras, no tenemos todo ahí en el suelo. O sea, parte se lo tiraron, parte se lo quedaron, parte lo llevó el recolector de residuos y parte vaya a saber dónde fue a parar. Pero bueno, entonces acá aparece una cuestión muy sutil, como decía. ¿Qué pasa si dividimos lo que encontramos los arqueólogos y arqueólogas de lo que encuentran los historiadores e historiadoras? Como dos campos, 2 lugares. Lo primero que podemos encontrar que, bueno, si son restos, son fragmentos. Son fragmentos de una sociedad, fragmentos que ha dejado una sociedad. Dejemos de lado cómo fue que lo dejaron, pero yo puedo considerar que la ordenanza 8245 es tan fragmento que como un pedazo de losa que yo encontré en un basural. Pero fragmento, ¿en qué sentido? Es que es un fragmento de una sociedad.
O sea, una sociedad lo produjo a la ordenanza esa en papel viejo o a la taza antigua, rota, las produjo como un objeto. Entonces yo puedo mínimamente, en un pequeño porcentaje, saber cómo era esa sociedad que produjo tanto la taza como la ley, la ordenanza. Entonces son, digamos, fragmentos de esa sociedad. No fragmentos de cosas, trozos, sino fragmentos sociales. Y acá, si lo ubicamos de esa manera, casi que corren en paralelo. En 1919, un reglamento de edificación que está basado en ordenanza o una tasa que se está usando en una casa transcurren en el mismo espacio social y transcurren en el mismo tiempo, son contemporáneos. Y acá aparece, si consideramos esto como una igualdad, una desigualdad también. Mientras que el documento tiende a ser de alguna manera único y producido una sola vez, la taza tiende a ser producida y usada, muchas veces. O sea, los objetos cotidianos son ordinarios, en el sentido de que están todos los días, están acá, están, digamos, en cada una de las casas, no maravillan a nadie, no hay que cuidarlos mucho más que para no comprar otros. O sea, son objetos que están en, digamos, en nuestra vida día a día, o sea, son ordinarios, pertenecen al orden de lo doméstico, de lo cotidiano, de lo habitual, de lo común. En cambio, los documentos, que estudian historiadores e historiadoras, pertenecen a otro rubro que es de lo extraordinario. Así sea un diario que leemos en nuestra casa, se hace una sola vez. O sea, no puedo repetir el diario al día siguiente. Entonces, esa condición es interesante, que ciertos elementos de una sociedad, ciertos objetos producidos y consumidos por una sociedad, se puedan dividir en vez de, rotos viejos en un basural, o mirá, están en una biblioteca, o los encontré en un digesto municipal. Yo los puedo dividir en ordinarios y extraordinarios. Una distinción que es bastante interesante desde el punto de vista que se oponen por otro lado. Son la cola y la cabeza de un pescado que es un solo pescado, pero están opuestas y forman el pescado. Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque la arqueología urbana, y ahora sí vamos al tópico que es motivo de estos podcasts, la arqueología urbana trabaja siempre articulando las dos instancias, lo ordinario y lo extraordinario. Es difícil, digamos, saber algo de una sociedad mediante solamente un asa de una tacita de café que encuentro en un basural. Es muy difícil, a menos que diga, sí tomaban café, pero ni siquiera de eso estoy seguro. Pero si tuviera, por ejemplo, una foto de un bar cercano al basural, donde veo que existe el mismo tipo de taza, puedo decir, tengo una posibilidad de que esta gente haya tomado café, estas tazas no sean de adorno, supongamos. Entonces, estamos hablando cosas, obviamente, un poco absurdas, pero se puede pensar, nada está definido de antemano. Entonces, el documento sirve, entre comillas, a la arqueología para poder armar la sociedad, mínimamente articular. Si yo tengo muchos fragmentos y muchos documentos, esta curva de unión entre la cantidad de memorias y cantidad de testimonios que va descendiendo en el tiempo y la cantidad de fragmentos que yo voy obteniendo, pueden llegar a juntarse en un punto. Entonces yo puedo decir, este tipo de plato se usó en determinado momento, se dejó de usar porque hubo otro plato que lo reemplazó. Este tipo de botella importada, inglesa o norteamericana, que aparece en muchos basurales, en los barrios, por ejemplo, desaparece, no aparece más, pero aparecen otras botellas nacionales. Quiere decir que hubo un cambio
en el medio, pero me tengo que garantizar que unas son nacionales y otras son importadas. Tengo que saberlo. Entonces tengo que ir a la documentación para ver una documentación que se hizo una sola vez para registrar, por ejemplo, la marca de una botella. Entonces, eso es lo interesante de la arqueología urbana. Me permite una articulación entre los documentos históricos y esos otros fragmentos que están en el suelo. La idea final no es, digamos, por supuesto, decir que la historia no sirve para nada, sino que son trabajos distintos. Son modos distintos de trabajar. Nosotros creo que quienes hacemos arqueología hasta corremos con cierta ventaja, tenemos un fragmento más. Algo que probablemente quienes hacen historia no nos perdonen nunca.